Hay una pregunta que nadie debería tener que hacer jamás. Y sin embargo, es la pregunta que miles de padres y madres hacen cada día en silencio, en la oscuridad de una habitación que antes tenía vida y ahora tiene un silencio que pesa más que cualquier cosa que hayas sentido antes. ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué yo? Si estás viendo esto ahora mismo porque perdiste un hijo, quiero decirte algo antes de empezar. No voy a darte respuestas fáciles. No voy a decirte que todo pasa por algo, o que Dios lo necesitaba más en el cielo, o que el tiempo lo cura todo. Esas frases, aunque vienen de buena intención, duelen más de lo que ayudan cuando el dolor es tan fresco y tan profundo como el tuyo. Lo que sí voy a hacer es sentarme contigo, aquí, en este video, y decirte lo que llevo décadas diciéndoles a los padres que han perdido un hijo y que me han buscado en los peores momentos de su vida. Soy el padre Roberto Rivera, y este es probablemente el video más difícil que he grabado, porque este tema no es académico, no es teológico en el sentido abstracto, es la herida más profunda que un ser humano puede cargar, y quiero tratarlo con el respeto y la honestidad que merece. Quédate hasta el final, porque lo que voy a decirte en los últimos minutos es lo que más necesitas escuchar hoy. Antes de empezar, quiero preguntarte algo. No tienes que responder si no quieres, pero si puedes, escríbelo en los comentarios. Solo una palabra que describa cómo estás hoy. Una sola palabra. No hace falta explicar nada, solo esa palabra. Porque quiero que sepas que no estás solo en este espacio. Hay personas leyendo esos comentarios que están pasando por lo mismo que tú. Voy a empezar con algo que nunca he contado en este formato. Hace muchos años, en mis primeros años como sacerdote, recibí una llamada a las 2 de la madrugada. Era una madre. Su hijo de 19 años había muerto en un accidente esa noche. Llegué a la casa. Y cuando entré en el salón, me encontré a una mujer sentada en el suelo abrazando una camiseta de su hijo. No lloraba. Estaba más allá de las lágrimas. Simplemente abrazaba esa camiseta como si abrazarla fuera lo único que le quedaba del mundo. Me senté en el suelo a su lado y no dije nada, porque no había nada que decir. Simplemente estuve ahí. Después de un tiempo largo, muy largo, me miró y me dijo algo que llevo grabado desde entonces. Me dijo, «Padre, ¿dónde está él ahora mismo? No el año que viene, no en el cielo en abstracto, ahora mismo, en este momento. ¿Dónde está mi hijo?» Esa pregunta cambió la manera en que entendí mi trabajo como sacerdote, porque me di cuenta de que las personas que pierden un hijo no necesitan teología. Necesitan a alguien que les diga con certeza dónde está su hijo ahora mismo. Y eso es exactamente lo que voy a hacer hoy. Pero primero quiero que hagamos algo juntos. Voy a hacerte 3 preguntas rápidas. Es un pequeño quiz. Quiero que respondas en los comentarios con el número de la pregunta y tu respuesta. Solo para saber desde dónde estás partiendo. Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo hace que perdiste a tu hijo? Menos de un año, entre 1 y 5 años, o más de 5 años. Pregunta 2. ¿Has podido hablar con alguien de confianza sobre tu dolor, sí o no? Pregunta 3. ¿Hay algo que sientes que nadie entiende de lo que estás viviendo, sí o no? Escribe tus 3 respuestas abajo. 1, 2, 3 y tus respuestas. No tienes que dar detalles, solo eso, porque lo que respondas me va a ayudar a entender mejor cómo acompañarte en los próximos minutos. Voy a decirte lo primero que le digo a cualquier padre o madre que pierde un hijo. Y es algo que la mayoría no ha escuchado nunca con esta claridad. Lo que sientes ahora mismo no es debilidad, no es falta de fe, no es que algo esté mal en ti. Lo que sientes es exactamente lo que tiene que sentir alguien que amó de verdad. El dolor que sientes es proporcional al amor que diste. Y eso significa que tu dolor es una prueba de algo hermoso, no de algo roto. En la cultura en que vivimos hay una presión enorme sobre los padres que pierden un hijo para que superen el duelo en un tiempo determinado, para que vuelvan a la normalidad, para que en algún momento dejen de llorar en público,
para que sean fuertes, y eso es una crueldad enorme disfrazada de buena intención. Perder. Un hijo no se supera, se aprende a vivir con ello, y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Superar implica que el dolor desaparece y que vuelves a ser el mismo de antes. Eso no ocurre, no debería ocurrir, porque eso significaría que el amor que sentías también desapareció. Aprender a vivir con ello implica que el dolor se transforma, que con el tiempo deja de ser una herida abierta que sangra todo el tiempo y se convierte en una cicatriz que siempre estará ahí, pero que te permite seguir viviendo, seguir amando, seguir siendo padre o madre aunque tu hijo ya no esté físicamente contigo. Hay una mujer que conocí hace varios años, la llamaré Rosa, que perdió a su hija de 21 años por una enfermedad. Cuando la conocí, llevaba 3 años sin poder pronunciar el nombre de su hija en voz alta sin derrumbarse completamente. 3 años. Y me lo dijo con vergüenza, como si eso fuera un signo de que algo estaba mal en ella. Le dije lo mismo que te digo a ti. Rosa, que todavía no puedas decir su nombre sin llorar no es debilidad, es amor. Y el amor no tiene fecha de caducidad. Eso fue lo primero que la ayudó. No una respuesta teológica, no una explicación sobre el plan de Dios, simplemente que alguien le dijera que su dolor era legítimo, que no tenía que superarlo en ningún plazo determinado, que lo que sentía tenía sentido. Ahora quiero responderte la pregunta que más importa, la que esa madre me hizo sentada en el suelo a las 2 de la madrugada abrazando la camiseta de su hijo. ¿Dónde está tu hijo ahora mismo? No en abstracto, no en el lenguaje vago y reconfortante que a veces usamos cuando no sabemos qué decir, con la precisión y la claridad que mereces. La Iglesia Católica enseña algo sobre la muerte que es extraordinariamente concreto y específico, y que la mayoría de las personas, incluso las que llevan toda la vida siendo católicas, nunca han escuchado explicado con esta claridad. En el momento exacto en que el corazón se detiene, el alma no desaparece, no se apaga como una luz, no se convierte en una energía abstracta flotando en algún lugar indefinido. El alma de tu hijo en el momento de su muerte fue al encuentro de Dios, personal, directo, inmediato. El catecismo de la Iglesia lo describe como el juicio particular, que no es un tribunal donde Dios condena, es un encuentro, el momento en que el alma finalmente se ve a sí misma con perfecta claridad en la luz de quién es Dios. Y en ese encuentro el alma sabe con certeza absoluta dónde está y quién es realmente. Y lo que la Iglesia añade, y esto es lo que quiero que te quedes muy dentro, es que en ese encuentro tu hijo no estaba solo. El ángel de la guarda que estuvo con él desde el primer segundo de su existencia estuvo con él en ese momento también. Lo preparó, lo acompañó, lo llevó. No fue solo, nunca estuvo solo, ni en vida ni en ese momento. Cuando le dije esto a aquella madre que encontré sentada en el suelo, algo cambió en su cara. No fue una transformación instantánea, no desapareció el dolor de golpe, pero en sus ojos apareció algo que no había visto desde que entré en esa casa, un pequeño alivio. La diferencia entre imaginar a tu hijo solo en la oscuridad y saber que había alguien con él. Pausa un momento, quiero pedirte algo en los comentarios. Escribe el nombre de tu hijo, solo su nombre, sin más explicaciones, sin fechas, sin detalles, solo su nombre. Porque quiero que en este espacio su nombre sea pronunciado, que no sea solo un recuerdo privado tuyo, que esta comunidad lo conozca y ore por él. Ahora quiero hablar de algo que casi ningún padre o madre que pierde un hijo pregunta en voz alta, pero que todos piensan en silencio. ¿Puede mi hijo escucharme todavía? ¿Puede saber que lo amo? ¿Llegan mis palabras hasta él? Esta es quizás la pregunta más dolorosa de todas, porque el amor no muere cuando muere la persona amada. Sigue ahí igual de vivo, igual de real, igual de específico. Pero de repente no sabes a dónde enviarlo. Y esa incertidumbre es una de las partes más tortuosas del duelo.
La respuesta de la Iglesia, y quiero que la escuches con atención porque cambia todo, es que la comunión entre los vivos y los muertos no termina con la muerte física. La Iglesia enseña algo que se llama la comunión de los santos, que es la unidad espiritual entre todos los bautizados, los que vivimos en la tierra, los que están en el cielo y los que están en el purgatorio. Todos formamos parte de la misma familia, y en esa familia la muerte no rompe los lazos, los transforma. Esto significa algo muy concreto. Tu hijo puede interceder por ti, puede presentar tus oraciones ante Dios, y las oraciones que tú ofreces por él llegan hasta él. No estás hablando al vacío cuando le hablas. No estás enviando cartas a una dirección que ya no existe. Estás hablando con alguien que está vivo. Más vivo en ciertos sentidos de lo que jamás estuvo aquí, solo de una manera diferente a la que estamos acostumbrados. Conozco a un padre, lo llamaré Antonio, que perdió a su hija de 16 años. Y durante años no podía orar. No porque no quisiera, sino porque cada vez que intentaba rezar todo lo que salía era rabia. Rabia contra Dios, rabia contra la vida, rabia contra la injusticia de lo que había ocurrido. Un día me dijo: «Padre, ya no sé orar. Todo lo que siento cuando intento orar es ira». Y le respondí algo que lo sorprendió completamente. Le dije: «Antonio, esa rabia que sientes cuando intentas orar, eso es oración. Decirle a Dios que estás furioso con Él es una de las formas más honestas de orar que existen. No le estás dando la espalda, le estás hablando directamente, y Dios prefiere 1000 veces tu rabia honesta que tu silencio educado». Le hablé del libro de Job, un hombre que lo pierde todo, incluidos sus hijos, y que en lugar de resignarse y guardar silencio le grita a Dios, le exige explicaciones. Le dice que lo que le está pasando no tiene sentido y no es justo. Y Dios no condena a Job por hablarle así. Al contrario, al final del libro Dios dice que Job habló de manera correcta, que fue más honesto que todos los que intentaron consolarle con frases bonitas pero vacías. Tu rabia no es falta de fe. Tu rabia es fe, es relación, es no haberte rendido todavía. Quiero preguntarte algo más. Escríbelo en los comentarios si puedes. ¿Hay algo que nunca has podido decirle a Dios sobre lo que estás viviendo? No me lo digas a mí. Díselo a Él ahora mismo mientras lees esto. En tu cabeza. En voz alta si puedes. Sin filtros, sin educación. Con toda la honestidad que tienes. Eso es oración. Eso llega. Ahora quiero hablar de algo práctico. Algo que puedes hacer. Porque el duelo es también un problema de no saber qué hacer con el amor que te sobra. Cuando alguien muere, el amor que sentías por esa persona no desaparece. Sigue siendo igual de real, igual de vivo, igual de específico. Pero de repente no tiene a dónde ir. Y ese amor sin destino es una de las fuentes de sufrimiento más grandes en el duelo. La Iglesia lleva 2000 años ofreciendo a los que están de duelo maneras concretas de enviar ese amor. La primera y más poderosa es la misa ofrecida por tu hijo. La misa no es solo un memorial, no es solo una ceremonia hermosa que nos ayuda a sentirnos mejor. La misa, según la fe católica, es el sacrificio de Cristo en el Calvario hecho presente de nuevo. Y cuando ofreces esa misa por el alma de tu hijo, ese amor infinito de Dios lo alcanza directamente, no simbólicamente. De manera real y espiritual. Habla con tu sacerdote esta semana. Pide que se ofrezca una misa por tu hijo. Y cuando estés en esa misa, imagina que tu hijo está ahí también. Porque la tradición de la Iglesia nos dice que los lazos entre los vivos y los muertos se mantienen especialmente en la Eucaristía. La segunda es el rosario. Rézalo por él, con su nombre en el corazón al comienzo de cada misterio. No con ansiedad sobre dónde está, con amor. Ofrece cada decenio como un regalo para él. El amor ofrecido a Dios por otra persona nunca se pierde, va a donde necesita ir. La tercera es hablarle, no como si fuera un fantasma, no como una práctica espiritista, sino como lo que es,
un miembro de la familia de Dios que está vivo de una manera diferente. Dile que lo amas, dile que lo extrañas. Cuéntale lo que está pasando en tu vida. Pídele que rece por ti. La Iglesia enseña que los que han muerto en la amistad de Dios pueden interceder por nosotros. Y ninguna madre o padre ha amado a su hijo de manera más perfecta que como ese hijo es amado ahora. Rosa, la mujer de la que te hablé antes, la que tardó 3 años en poder pronunciar el nombre de su hija en voz alta, me contó algo tiempo después que no olvidaré nunca. Me dijo que una noche antes de dormir le habló a su hija por primera vez. Con vergüenza al principio, sin saber bien si era correcto, pero le habló. Le contó todo lo que había pasado ese día. Le dijo que la echaba de menos. Le dijo que la amaba. Y me dijo que al terminar sintió algo que no sabía cómo describir exactamente. No era la certeza de que su hija la había escuchado en el sentido de poder probarlo. Era algo más sencillo y más profundo. Era la sensación de que el amor que tenía guardado y que no sabía a dónde enviar había por fin encontrado un camino. Eso es lo que la Iglesia ofrece a los que están de duelo. No respuestas perfectas a preguntas imposibles. Un camino para que el amor siga moviéndose. Ahora quiero hablar de la pregunta más difícil de todas, la que los padres que pierden un hijo casi nunca hacen en voz alta porque da miedo hacerla. ¿Por qué permitió Dios esto? Voy a ser completamente honesto contigo. No tengo una respuesta que quite el dolor de esa pregunta. Nadie la tiene. Y desconfía de cualquiera que te diga que sí la tiene. Lo que sí puedo decirte es lo que la fe tiene para ofrecer. No una explicación, una perspectiva. Dios no causó la muerte de tu hijo. Dios no necesitaba a tu hijo más en el cielo que contigo. Esas frases, aunque vienen de buena intención, no representan lo que la Iglesia enseña y hacen más daño que bien. Lo que la Iglesia enseña es que Dios permite el sufrimiento sin causarlo directamente, y que en ese sufrimiento no está ausente. Está presente de una manera que no siempre podemos ver, pero que es completamente real. Jesús en la cruz no estaba lejos del sufrimiento mirándolo desde arriba. Estaba dentro de él. Eligió estar dentro de él. Y esa elección cambia completamente lo que el sufrimiento significa. No significa que Dios está lejos. Significa que Dios conoce el sufrimiento desde adentro. Que no te habla de la pérdida de un hijo desde la teoría. Que Él mismo es un padre que perdió a su hijo. Que el Viernes Santo Dios sabe lo que es ver morir a un hijo y no poder detenerlo. No sé si eso te ayuda hoy. Quizás no. Quizás el dolor es demasiado fresco para que cualquier perspectiva llegue. Y eso está bien. No tienes que entender todo hoy. Pero guárdalo. Porque hay un momento en el duelo, no al principio, más adelante, en el que esa perspectiva empieza a tener un peso diferente. Y cuando ese momento llegue vas a querer tenerla. Antonio, el padre de la niña de 16 años, el que me dijo que solo podía orar con rabia, me escribió 2 años después de nuestra primera conversación. Me dijo algo que no esperaba. Me dijo que había pasado por el Viernes Santo de una manera completamente diferente ese año, que al mirar el crucifijo en la iglesia por primera vez no vio una imagen religiosa, vio a un padre. Y en ese padre vio algo que lo dejó sin palabras. Vio que Dios sabía exactamente lo que él estaba viviendo, que no estaba solo en eso, que había alguien que lo entendía desde dentro. No me dijo que el dolor había desaparecido. Me dijo que ya no se sentía solo en él. Y a veces eso es todo lo que necesitamos. No que el dolor desaparezca, saber que no estamos solos dentro de él. Quiero darte ahora algo concreto para los días más difíciles, porque habrá días en que todo lo que hemos hablado parezca lejano y el dolor vuelva con toda su fuerza. Esos días existen y van a seguir existiendo, y está bien que existan. Para esos días quiero que tengas 3 cosas. La primera es una frase que quiero que guardes en algún lugar donde puedas verla. No es mía, es de muchas décadas de duelo acompañado, y es esta: el amor que siento por mi hijo no murió con él. Sigue siendo tan real como siempre. Y ese amor es la prueba de que lo que tuvimos fue real. La segunda es el permiso de no estar bien.
No tienes que estar bien. No tienes que ser fuerte. No tienes que tener la fe inquebrantable que los demás esperan de ti. Tienes permiso de estar destrozado. Tienes permiso de no entender. Tienes permiso de estar furioso. Y tienes permiso de decirle todo eso a Dios directamente. La tercera es la certeza de que este no es el final de la historia. No el final de la historia de tu hijo. Y no el final de la historia entre tú y él. La fe cristiana no promete que la muerte es el fin. Promete exactamente lo contrario. Promete una reunión. Promete que el amor que tienes por tu hijo y el amor que él tiene por ti no termina aquí. Se interrumpe, se transforma, pero no termina. Y ese día, cuando llegue tu momento de cruzar ese umbral, la fe nos dice que habrá alguien esperándote al otro lado. Alguien que te conoce. Alguien que te ha estado esperando. Ese pensamiento no es un consuelo barato, es la convicción más profunda de la fe cristiana. Y es lo que ha sostenido a padres y madres que han perdido hijos durante 2000 años. Antes de la oración final, quiero que hagas una sola cosa. Escribe en los comentarios el nombre de tu hijo seguido de estas palabras. Te sigo amando. Solo eso. Su nombre y te sigo amando. Porque quiero que esta comunidad sea el lugar donde ese amor se pronuncie en voz alta hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, tú que desde la cruz viste el rostro de tu madre y supiste exactamente lo que es ver sufrir a alguien que amas sin poder quitarle el dolor, te pedimos hoy que estés cerca de cada padre y de cada madre que está viendo esto con el corazón roto. No les pido que dejen de sufrir. El sufrimiento es la forma que tiene el amor de seguir hablando cuando la persona amada ya no está físicamente. Solo te pido que les recuerdes que no están solos dentro de él, que sepan que su hijo está contigo, que está bien, que está más vivo de lo que nunca estuvo aquí, y que el amor que sienten por él no va a ningún lugar porque no tiene a dónde ir. Va exactamente a donde siempre fue, hacia alguien real. Hacia alguien que los ama de vuelta. Para los que están en el primer año de duelo, los que todavía no pueden respirar bien, dales solo la gracia de llegar al día de mañana. Eso es suficiente, un día a la vez. Para los que llevan años cargando esto en silencio, los que aprendieron a sonreír en público mientras por dentro el peso sigue siendo enorme, que encuentren hoy aunque sea un pequeño alivio en saber que lo que sienten tiene sentido y que no tienen que superarlo en ningún plazo. Y para todos los hijos que se fueron antes de lo que debían, recíbelos, Señor, con la misma ternura con que los recibiste la primera vez que vinieron al mundo. Y diles que sus padres los siguen amando, que no los han olvidado, que vienen. Amén. Si este video llegó a algo en tu interior, compártelo con alguien que conozcas que haya perdido un hijo. No tienes que decir nada cuando lo envíes, solo envíalo. A veces un video como este es el mensaje que alguien necesitaba sin saber que lo necesitaba. Y suscríbete porque hacemos esto cada semana. Fe real, lenguaje real, para la vida real. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y que hoy, aunque sea por un momento, sientas que no estás solo. Hasta la próxima semana.